¿cómo estás? Buen martes, 4 de agosto. Y hoy vamos a seguir viendo lo que nos habla el tiempo con Dios en el capítulo número 6, desde el versículo 12 al 23, y tiene como título como instrumentos de justicia. Dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerlo, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron. El 18 dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres con respecto a la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice como instrumento de justicia. Es el título del tiempo con Dios, como anteriormente le estaba diciendo. Y cuando leía esto yo pensaba como que estamos viviendo en una dualidad. Es lo que nos está hablando más o menos esta porción de la Biblia. Por un lado está este cuerpo que está lleno de químicos, lleno de estímulos, lleno de hormonas, y dice la palabra que este cuerpo está viciado, como dice allí en el principio, conforme a los deseos, conforme a los deseos engañosos, que son deseos engañosos en realidad para nuestra vida, sino que dice que al contrario, que mostremos nuestros miembros, o sea, que nuestro cuerpo físico sea un instrumento de justicia, que pueda mostrar el poder de Dios, la justicia de Dios, y que honramos a Dios ante todo. Cuando nosotros estamos hablando de, por ejemplo, el enojo, que es uno de los frutos o el deseo de nuestro cuerpo, dentro de nuestro interior se mueven ciertos químicos y ciertas cosas en nosotros que hace, como por ahí decimos, me hierve la sangre, me enojo y me hierve la sangre. Pues acá el Señor nos está diciendo que debemos dejar esa naturaleza, porque está en nosotros, está en nuestro cuerpo, y que debemos dejar que sea Cristo el que viva en nosotros. Por eso estoy hablando de esta dualidad. Y cuando estaba viendo uno de los castigos de los romanos, era cuando una persona asesinaba a alguien, tenía que llevar ese cuerpo de la persona que asesinó, los ataban a los dos juntos, y mientras se descomponía el cuerpo de la persona que había muerto, que este varón había matado, a su vez iba contagiando, iba contaminando el cuerpo de la persona viva, digamos, ¿no? Entonces me hacía un poquito entender esta parte que aquí Pablo le está hablando a los romanos,
nosotros llevamos encima nuestro un cuerpo muerto, en donde se descompone, se contamina, puede llegar a contaminar nuestra vida y puede llegar a matarnos espiritualmente. Entonces debemos evitar que ese cuerpo muerto que llevamos, que esos deseos nos domine. Y que son deseos engañosos, nos dice aquí en la palabra que son deseos engañosos, pero dice en el 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, os llevábamos ese cuerpo allí sujeto a deseos que a Dios no le agradan y que por ahí nos dicen, dale, peca, hacelo. Pecar es ofender a Dios y hacerlo, total, no hay ninguna consecuencia. Y nos termina contaminando ese cuerpo. Pero dice en el 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron. ¿Y cuál es la forma de doctrina? Lo que el Señor Jesucristo nos dijo. Si ustedes me aman, seguirán mi palabra y harán todo lo que les es enseñando, parafraseando todas las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos está dando. Dice allí en el versículo número 19, en una versión más actual, dice, así como antes entregaron su cuerpo al servicio de la impureza y de la maldad para hacer lo malo, entreguen también ahora su cuerpo al servicio de la justicia con el fin de llevar una vida santa. Y está hablando de la santificación, de que ese trabajo lo vamos a ir vamos a ir creciendo a medida que tenemos una relación con Cristo. Y en el 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nos está hablando que el pecar hace que recibamos un castigo. Y a aquellos que digan que no, después de esta vida no hay nada, pues déjeme decirle que en la Biblia, en la parábola del rico y Lázaro, nos puede enseñar que después de esta vida hay otra. Y que después de que este cuerpo muera, hay conciencia. Y vamos a rendir cuenta de todo lo que hagamos. Entonces, presentemos nuestro cuerpo, presentemos nuestra vida como instrumento de justicia y no lo dejemos que la carne dé libre albedrío, dé libre libertad a los deseos que son malos, que a Dios no le agrada. Si te gustó este tiempo con Dios y quieres tener una relación con el Señor personal y conocer cuál es lo bueno que tienes que hacer, te invito a que entres a la página www.duranolatino.com y ahí podrás adquirir tu tiempo con Dios.